Hay algo con Fantastic Four que simplemente no funciona. Lo intentaron todo. Dinero, estrellas, directores jóvenes, directores clásicos, trucos de marketing, CGI de punta, incluso cameo sorpresa, pero cada vez que esta franquicia pisa el cine, se rompe, como si estuviera maldita desde el nacimiento. Y no lo digo en broma, hablamos de 4 intentos grandes oficiales y todos terminaron en problemas. Algunos fracasaron en taquilla, otros fueron despedazados por la crítica y unos cuantos ni siquiera llegaron a estrenarse como Dios manda. Y este año, con el regreso oficial de los 4 Fantásticos al MCU, después de décadas de tropiezos, la expectativa explotó porque esta vez no hay excusas. Están bajo el ala de Marvel Studios, con un elenco más que interesante, con un director que sabe lo que hace y con el sello Disney garantizando producción de primer nivel. Ahora bien, ¿alcanza con eso? Lo que se estrena en 2025 no es solo una película más, es un intento desesperado por corregir 30 años de errores uno atrás del otro. Y sí, yo ya vi la película, y si te soy sincero, más allá de lo que opine yo, lo que importa es esto: ¿por qué carajo Fantastic Four nunca logra despegar? Vamos a repasar toda esta historia porque la respuesta no está solo en un guión o en una mala decisión, la respuesta está en el ADN de la franquicia. Y cuando veas lo que pasó, te vas a dar cuenta de que lo de ahora no es casualidad, es consecuencia. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y ponete cómodo, vamos a viajar al pasado. Y te voy a contar un movimiento desesperado, una secuencia de hechos que hicieron de este comienzo, digamos, de historia cinematográfica para los 4 Fantásticos la cosa más rara posible. Porque esto empieza con una jugada a escondidas, más bien legal que creativa. En 1994 los derechos cinematográficos de los 4 Fantásticos estaban a punto de vencer. Y si la productora no entregaba una película, lo que fuera, cualquier cosa, básicamente los perdía. Así que llamaron a Roger Corman, un tipo conocido por hacer cine barato, rápido y con lo justo, y le encargaron una película que no estaba pensada para estrenarse. Literal, solo era una excusa para no perder la licencia. El rodaje fue una locura, se hizo en pocas semanas, con trajes que se rompían cada 2 días, efectos especiales de feria de ciencia y un guión que se reescribía sobre la marcha. Pero lo más turbio es esto: ni el elenco sabía que esa película nunca iba a llegar al cine. Creían que estaban haciendo algo real, pero los productores ya sabían que ese material iba directo al limbo. Nunca se estrenó oficialmente, solo circuló en copias piratas grabadas en VHS en convenciones de cómics y así se convirtió en leyenda, la película fantasma de Marvel. Es tan mala que da risa, pero esa risa esconde otra cosa, porque lo que nació como una truchada, como decimos en Argentina, para retener derechos, también fue el primer síntoma de algo más profundo, una franquicia que incluso antes de empezar ya estaba quebrada. Pregunta para vos que estás del otro lado y quizás sos también de Argentina. Yo cuando era muy pequeño, en la casa de mis abuelos en Don Torcuato, Buenos Aires, vi esta película alquilada en un videoclub. Por eso, cuando fui creciendo y conocí la historia de que esta película en realidad no se estrenó nunca, me quedó esa duda de cómo es posible que yo la pude ver. Obviamente existían las copias piratas, pero en un videoclub en Argentina me resulta algo bastante extraño y quizás otras personas más tienen el mismo recuerdo de haber visto esta película en su infancia. Pasaron más de 10 años y recién ahí alguien volvió a animarse. Esta vez sí. En serio, 20th Century Fox compró los derechos y se tiró a la pileta con una mega producción. El contexto obviamente ayudaba. X-Men y Spider-Man venían funcionando muy bien, así que había confianza y lo apostaron todo. El elenco venía con nombres conocidos: Jessica Alba, Joan Rudolph, Michael Chiklis y un joven Chris Evans, todavía lejos obviamente del escudo del Capitán América. El presupuesto era de 100 millones, las expectativas estaban por las nubes, pero lo que vino después fue un caos. El director elegido fue Tim Story, que hasta ese momento venía de hacer comedias, pero nunca había tocado acción ni ciencia ficción. Fox quería una película para toda la familia, algo con chistes, efectos visuales y tono liviano, básicamente lo que todos los estudios quieren de casi todas las películas, porque creen que de esa manera van a llevar más gente al cine. Pero el cómic original era otra cosa, tenía dramatismo, conflicto interno, incluso oscuridad. El choque entonces fue inevitable. Para colmo, Jessica Alba fue impuesta por los ejecutivos buscando una cara con peso internacional para vender afuera, pero desde el vamos se notó que no encajaba nada con el personaje. La relación con el director fue tensa. Años después, ella misma dijo que estuvo a punto de retirarse de la actuación
por lo mal que la pasó durante el rodaje. En pantalla, algunos dirán que eso se nota. La película no termina de decidir qué quiere ser. Es infantil para los adultos, oscura para los chicos, con una historia que no despega y un Doctor Doom que parece sacado de otro universo. En números, no fue un desastre. Debutó primero en la taquilla y recaudó más de 300 millones a nivel mundial, pero quedó lejos de ser un éxito real. Rotten Tomatoes la destrozó con un 28%. El New York Times la llamó una caricatura sin alma y lo peor, nadie salió del cine con ganas de ver otra. Pero Fox, fiel a su estilo, decidió ignorar todas las señales y lo que vino después, bueno, fue aún peor. Fox, contra todo pronóstico, decidió redoblar la apuesta porque si sacamos un poquitito de algo, bueno, por lo menos sacamos otro poquititito, quizás si tenemos suerte, con una secuela. Pero la pregunta es, si la primera no convenció, ¿por qué una secuela igual de tibia iba a hacer lo contrario? Así nació Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. El gancho era claro, meter al personaje más visualmente impactante del universo Marvel, el surfista plateado, y hay que decirlo, Silver Surfer se veía bastante bien, fue uno de los pocos aciertos de la película, pero todo lo demás básicamente se fue al carajo. El guión se reescribió 1000 veces en pleno rodaje. El final cambió tantas veces que los actores ya no sabían qué escena estaban filmando. Fox quería dejar la puerta abierta para un spin-off del surfista, pero sin comprometerse con ninguna historia sólida, y eso se nota. El resultado es una película sin foco, sin tono, sin alma. La tensión en el set era insoportable. La relación entre Jessica Alba y el director Tim Story, que ya venía mal, directamente implosionó. Story le pedía que actuara menos humana, textual, porque sus emociones arruinaban la película. Así como escuchás, el tipo quería que fuera una muñequita. ¿Por qué? Porque básicamente la trataba como: estás acá porque sos linda, no porque sepas actuar, no por nada, y cada vez que intentás actuar la cagás. Que es lo que respondió, obviamente. Jessica Alba le dijo: señor, yo no soy una muñeca, soy una persona, y una persona tiene algún tipo de reacción. Jessica entonces terminó el rodaje completamente quebrada y su vínculo con la franquicia se rompió para siempre. La película entonces recaudó 289 millones, o sea, menos que la primera. No fue un desastre económico, pero fue una señal clara. El público, la verdad que no estaba tan interesado. Las críticas, bueno, fueron lapidarias. Algunos intentaron rescatar el diseño de Silver Surfer, pero el veredicto era ineludible. La saga se había convertido en una marca rota. Y entonces, como toda franquicia que no sabe cuándo parar, los planes para una tercera entrega y un spin-off del surfista fueron cancelados sin comunicados. Básicamente se diluyeron, pero el peor intento, el más desastroso, todavía no te lo conté. Si hablamos del año 2015, el MCU está muy bien, está pasando un muy buen momento. Venimos de Iron Man, Capitán América, Thor, etcétera, etcétera. De hecho, comentame por ahí abajo, para el año 2015, hace ya unos 10 años atrás, ¿cuál era tu película favorita del MCU? Por su parte, Fox venía de aciertos y fracasos con los X-Men, así que no quería quedarse afuera de esta cosa llamada universo enorme de personajes de Marvel y decidieron relanzar a los Cuatro Fantásticos, pero esta vez con otro tono, otro director y otra energía. El elegido, ¿quién fue? Bueno, Josh Trank, que venía de dirigir algunas películas y algunos proyectos, como por ejemplo Chronicle, una película indie de superpoderes con un enfoque que mezclaba el realismo con el horror. Una mirada más autoral, oscura, otra cosa, y parecía que la idea, bueno, iba en serio, porque además contaban con un elenco bastante sólido: Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara y Jamie Bell, así que todo apuntaba a una versión más adulta, más seria, más interesante, un poco como todo lo que venía pasando con los superhéroes desde el Batman de Christian Bale. Pero desde el primer día del rodaje fue un quilombo total. Trank tenía una visión clara, quería una película lenta, atmosférica, tipo del estilo de esas que te ponen incómodo, pero Fox otra vez quería otra cosa: acción, explosiones, taquilla, y empezaron las guerras internas. Trank fue aislado del proceso, reescribieron el guión, recortaron escenas clave, y por clave me refiero a completamente clave, porque cuando ves la película no entendés cómo se desarrolla, cómo pasan de un punto a otro. Parece una película totalmente
mal hecha. Bueno, en gran parte es porque había un montón de cosas que eliminaron, que quitaron, y por eso la película pareciera no tener ningún sentido cuando, bueno, posiblemente pudo haber tenido un poquito más de sentido. Tan grave fue la cosa que hicieron regrabaciones sin avisarle al director. Lo fueron corriendo del montaje hasta que al final quedó afuera de su propia película y el resultado es una deformidad narrativa. La primera parte tiene un tono, la segunda otro completamente distinto. Hay personajes que aparecen y desaparecen sin explicación, conflictos que se abren y nunca se resuelven. Todo huele a que alguien metió la tijera, después pegó un par de partes, volvió a meter la tijera, siguió pegando partes y en un momento se le prendió fuego a la mitad de la cinta y, bueno, siguieron cortando y pegando. Por eso es que la película tiene una duración final de apenas 100 minutos, rarísimo para un intento de blockbuster de superhéroes y encima muchas escenas del tráiler ni siquiera aparecen en la película. La taquilla, bueno, 167 millones con un presupuesto altísimo, lo que se dice un fracaso total. En el segundo fin de semana se desplomó más del 70%, así que se hablaba de sabotaje interno, de censura creativa, de egos deformes, rotos, podridos. Todo lo que se te ocurra se dijo sobre esta película y para coronar, Trank posteó un tweet donde decía que su versión era mucho mejor que lo que se estrenó. Después obviamente lo borró, pero el daño ya estaba hecho. La secuela, que había sido anunciada un tiempo antes, bueno, desapareció y Fantastic Four pasó a ser sinónimo de desastre, no solo en taquilla, sino en reputación. Nadie quería volver a tocar a esa franquicia. Y así es como los Cuatro Fantásticos a partir de ese momento quedaron encajonados. Y esto podía parecer algo que iba a suceder para siempre, ¿no? Fox otra vez la iba a cagar. No, probablemente ni siquiera se animaban a intentarlo. Y de hecho el público tampoco pedía, el público no quería ver a los Cuatro Fantásticos porque para toda una generación ya los Cuatro Fantásticos no eran aquellos de los cómics. Los Cuatro Fantásticos eran estos de estas películas. Hasta que claro, llegaba un interesante plot twist. En 2019 Disney compra 20th Century Fox y con eso Fantastic Four vuelve a casa. Por primera vez en décadas los personajes originales de Marvel volvían al control de Marvel Studios y ahí sí, se desató la locura. Kevin Feige lo confirmó, iban a estar en el MCU. La primera familia de Marvel llegaba a casa, pero curiosamente no dio fechas, no mostró avances y todo se fue postergando como si supieran que no podían equivocarse otra vez. Y entonces llegó el anuncio, el elenco: Pedro Pascal como Reed Richards, Joseph Quinn como Johnny Storm, Vanessa Kirby como Sue, Backrack como Ben Green y además Silver Surfer con una vuelta inesperada, Julia Garner. Y a la cabeza del proyecto Matt Shakman, un director con experiencia fuerte en televisión. Y no solo en TV, sino en TV de Marvel. ¿Por qué? Porque este hombre dirigió WandaVision, la que para muchos es la mejor serie de Marvel. Pero no solo eso, también estuvo a la cabeza de The Great, Fargo, Game of Thrones y muchas cosas más. El primer arte promocional hizo ruido. Estética retrofuturista, guiños a la ciencia ficción de los años 60, visualmente se veía distinto, con identidad, pero el contexto no ayudaba. El MCU ya no es lo que era. Hay fatiga, críticas por la calidad, tramas sueltas, exceso de personajes, el público no está tan entregado como antes. Que al emperador le parece aburrido. Y a nosotros también. Si eso, quieras o no, le mete presión a esta película. Bueno, le mete muchísima presión porque no es solo una más, es la que tiene que romper la maldición. Y sí, yo ya vi la película de los Cuatro Fantásticos. Y te puedo decir algo sin spoilear nada, esta película es distinta. ¿Distinta a qué? Distinta a todo. Distinta al MCU, obviamente, porque además interesante sucede en otro universo, o sea, y no tiene nada que ver con ese universo hasta ahora, pará, tranquilo. Porque va a tener que ver, pero tampoco tiene nada que ver con las otras películas de los Cuatro Fantásticos. Después de lo que vi, no sé si estamos ante un nuevo fracaso o un nuevo comienzo, una nueva historia, el punto y aparte, porque yo la vi antes de su estreno. El estreno, bueno, va a estar sucediendo cuando este video salga, ahí sabremos cómo responde la gente. Pero hay una cosa que es segura, ya no hay margen para otro fracaso. La nueva película entonces ya está entre nosotros. Después de décadas de intentos fallidos, cancelaciones, secuelas frustradas y reboots malditos, Fantastic Four volvió con bombos, con hype y con todo el respaldo de Marvel Studios. Desde afuera, el proyecto parecía blindado. Un elenco fuerte, un director con trayectoria, una
estética cuidada hasta el más mínimo detalle. Todo pintaba distinto y en muchos aspectos lo es. El enfoque tiene personalidad, el tono se siente más definido que en entregas pasadas. La ambientación juega con una nostalgia retro que recuerda a la ciencia ficción clásica, pero al mismo tiempo se apoya en la estética moderna del MCU. Hay momentos que generan expectativa, escenas que sorprenden, decisiones que como mínimo son valientes, pero también se percibe el peso del legado. La historia carga con las cicatrices de todo lo anterior. Hay decisiones que parecen pensadas más para evitar repetir errores que para arriesgar de verdad. Y en un universo como el de Marvel, donde todo tiene que encajar con lo que vino antes y con lo que vendrá después, eso se nota. No voy a spoilear nada, pero hay que verla. Yo te recomiendo que vayas. En otros casos, no te recomiendo que vayas al cine. En este caso, anda al cine. Esta película merece ser vista. Eso es lo mejor que te voy a decir al respecto. Merece ser vista. Y sí puedo decir esto, esta película sabe que no puede fallar. Esta película lo sabe muy bien. Y esa necesidad de redención, de ser otra cosa, de no ser lo que ya fue, se siente en cada plano. Pero pará, hay algo mucho más importante. Esta película sabe que tiene que ser lo que no viene siendo el MCU últimamente. O sea que tiene que sostener, levantar dos cosas muy importantes que quizás para algunos, más importantes personajes de la historia de Marvel. Para muchos, estos lo son. Básicamente, nunca funcionaron en el cine. Y lo segundo es que el MCU está empezando a no funcionar del todo. Bueno, este peso lo lleva cada línea, cada diálogo y cada silencio de esta película. ¿La rompieron entonces? ¿Cumple con lo que necesita cumplir? Bueno, eso coméntamelo vos ahí abajo si ya la viste. Y acá va una pregunta más incómoda, una que Hollywood no se anima a hacer en voz alta. ¿Qué pasa cuando el problema no son los actores, ni los guionistas, ni los efectos, ni los estudios? Y si el verdadero problema son los Cuatro Fantásticos, en los cómics los Fantastic Four no eran como los demás, no eran vigilantes solitarios, no eran soldados patriotas, mutantes, eran científicos, exploradores, una familia disfuncional con todas las letras. Reed Richards no es solo el tipo elástico, es un genio con ego desbordado, obsesionado con el control, capaz de manipular emocionalmente hasta a su esposa. Sue Storm no es solo la chica invisible, es una mujer atrapada entre su rol de madre y la presión de ser la conciencia moral del grupo. Y qué decir del hijo que les tocó a estos dos. Johnny es impulsivo, egocéntrico, adolescente, eterno. Y Ben Grimm es un monstruo con depresión crónica. No hay épica sin trauma. Y adaptar eso con honestidad al cine en una saga para toda la familia o para mayores de 13 años, para vender muñequitos y cumplir con un universo compartido es casi imposible, porque si lo contás como es, molesta, y si lo suavizás, se vuelve vacío porque no es lo que es. Y Marvel lo sabe, ya pasó con Doctor Strange, el personaje original es muy oscuro, es cruel, pero en el cine lo volvieron un Tony Stark místico y ya está. Entonces, ¿puede Fantastic Four funcionar sin traicionar su esencia? ¿O estamos hablando de una historia que nunca fue pensada para el cine masivo de hoy? A ver, hay un montón de excepciones. Logan, Joker, incluso Deadpool. Películas que se animaron a mostrar el lado roto de sus protagonistas, y en todo caso el lado roto es la esencia de la película, pero no son la norma. Y por eso, aunque el reboot del 2025 tiene cosas nuevas, diferentes, quizás interesantes, sigue navegando esa tensión entre lo que Fantastic Four fue en papel y lo que el cine necesita que sea para vender entradas. Y tal vez esa sea la verdadera maldición, el verdadero problema. Y ahora que tenemos a los Cuatro Fantásticos en el universo de Marvel, por fin yo te dejo la pregunta por ahí. ¿Al fin se hizo justicia o simplemente aprendieron a maquillar los errores del pasado? Déjame tu comentario por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.